Franco Colapinto acaba de tirar una bomba que muchos piensan pero pocos se animan a decir en voz alta. Lance Stroll no está en la Fórmula 1 por talento ni por mérito, sino porque su apellido y el dinero que lo respalda le abrieron las puertas. Y lo peor es que, según Colapinto, Stroll es uno de los peores pilotos en la pista, un peso muerto que le resta competitividad a toda la categoría. Esta denuncia silenciosa pone en jaque la legitimidad de la Fórmula 1 como el máximo nivel del automovilismo. ¿Estamos frente a un deporte o simplemente ante una dinastía familiar disfrazada de competencia? La polémica está servida, y lo que viene podría sacudir los cimientos de la F1 como la conocemos. El paddock de la Fórmula 1 vuelve a cargarse de tensión, pero esta vez no por una carrera, ni por una maniobra al límite, sino por algo más sutil, y mucho más explosivo, una burla. Directa, filosa y, para muchos, totalmente justificada. El autor, Franco Colapinto. El blanco, Lance Stroll. Y la causa, su forma de manejar. La escena ocurrió lejos de las cámaras, pero como todo en la Fórmula 1, no tardó en filtrarse. Durante una charla informal en una zona común del Hospitality, varios jóvenes pilotos, entre ellos Colapinto, compartían anécdotas de simulador, entrenamientos y situaciones absurdas vividas en pista. En un momento, alguien mencionó a Stroll, y ahí, Franco disparó sin filtro. Yo vi a gente más precisa en un simulador de juegos para celulares. Stroll maneja como si el auto lo odiara. La frase causó una mezcla de risas nerviosas y miradas cómplices. Porque, aunque pocos se animan a decirlo en voz alta, el comentario refleja lo que muchos piensan dentro del ambiente. Stroll, más allá de sus años en la máxima categoría, sigue generando dudas cada vez que se sube a un auto. Y Colapinto, con apenas un puñado de pruebas y simulaciones, ya muestra más temple, más criterio y, sobre todo, más hambre. Pero lo más fuerte no fue la frase en sí. Fue lo que vino después. Cuando uno de los presentes, al parecer un miembro del equipo técnico de Alpine, intentó suavizar el comentario, Franco no reculó. Con tono relajado, pero firme, soltó otra sentencia letal. No lo digo con bronca, lo digo porque me preocupa que eso sea considerado el estándar para un piloto titular. Si eso es lo que hay, estamos en problemas. Silencio. Incomodidad. Pero también respeto, porque Colapinto no hablaba desde la arrogancia. Hablaba desde la frustración genuina de ver cómo se desperdician asientos valiosos mientras talentos reales, como él y tantos otros, siguen esperando detrás de una puerta cerrada. Esa frase, si eso es el estándar, estamos en problemas, empezó a circular entre los pasillos como una especie de mantra oculto. Nadie lo decía públicamente, pero todos sabían a qué se refería. Stroll, con sus años en la categoría y su respaldo familiar multimillonario, representa todo lo que está mal en la F1 moderna. Un sistema donde muchas veces vale más el apellido que el talento. Y lo que más duele, es que Franco no está solo en esa percepción. Técnicos, ingenieros, expilotos y hasta parte de la prensa internacional coinciden. El nivel de Stroll está estancado. Se le perdonan errores que a otros les costarían la carrera. Se justifican sus malos rendimientos con excusas infantiles. Y mientras tanto, pilotos como Colapinto siguen entrenando, esperando una oportunidad real, y viendo cómo otros la desperdician. Lo que hizo Franco con su burla no fue solo una chicana. Fue un mensaje. Uno claro, directo y sin adornos. El respeto en pista se gana. No se compra. Lo más llamativo del episodio no fue la burla en sí, sino quién la dijo y cómo la dijo. Franco Colapinto no es un provocador profesional. No necesita escándalos para llamar la atención. Su perfil siempre fue bajo, técnico, disciplinado. Por eso, cuando rompe ese molde, cuando habla con ironía o sarcasmo, el impacto es mayor. Porque no viene de alguien que busca titulares. Viene de alguien que, simplemente, ya se hartó. Y eso es lo que muchos no terminan de entender. Colapinto ya no está jugando a ser piloto de Fórmula 1. Está listo para serlo. Y ver que otros lo hacen peor, pero con más privilegios, lo frustra. No porque lo envidie, sino porque ama el deporte lo suficiente como para querer que los mejores estén arriba. Y Stroll, hoy por hoy, no está en ese grupo. Lo más brutal de todo es que el comentario de Franco no cayó como una bomba. Cayó como una verdad incómoda. Como esas cosas que todos piensan pero nadie se atreve a decir. Porque Stroll hace años que está bajo sospecha. No por una gran polémica, sino por algo más silencioso, la mediocridad constante. Esa sensación de que, pase lo que pase, él sigue ahí, sin mejorar, sin retroceder, sin evolucionar. Franco, en cambio, representa todo lo contrario. Es el esfuerzo, la garra, la dedicación de años enteros en categorías menores, viajando con lo justo, trabajando con ingenieros para rascar décimas en simuladores prestados. Y aún así, hoy, muchos aseguran que Colapinto tiene más capacidad analítica que pilotos con 5 temporadas encima. ¿Cómo no va a molestarle ver cómo se desperdicia ese potencial mientras otros pasean en pista?
En las redes sociales, el comentario de Colapinto se viralizó en cuestión de horas. No hubo vídeo ni audio oficial, pero sí testigos. Y los fanáticos no tardaron en reaccionar. Por fin alguien lo dice. Franco tiene más talento en una mano que Stroll en toda su carrera. Ya es hora de que la F1 sea meritocrática. Los hashtags almohadilla Colapinto tiene razón y almohadilla Strollout empezaron a circular, sobre todo en cuentas de fans latinos y europeos. Incluso en medios británicos, donde se suele evitar la polémica directa, algunos periodistas se atrevieron a retuitear el fragmento de la frase con un simple emoji de fuego. Porque todos lo piensan. Pero Franco fue el primero en decirlo. Y lo dijo desde un lugar de dolor más que de odio. Porque Colapinto no necesita bajar a Stroll para subir él. Lo que quiere es que el nivel suba para todos. Que la Fórmula 1 no se transforme en un club de élite donde los asientos se heredan, se compran o se negocian con relaciones públicas. Quiere una F1 donde el que mejor maneja, corre. Y punto. Lo más duro de todo esto no es que Franco Colapinto se burle. Lo más duro es que tiene razón. Porque, a diferencia de otros jóvenes pilotos, él no se anda con vueltas. No vende imagen. No intenta caer bien a todos. No necesita diplomacia barata para conservar chances. Él quiere ganarse el lugar con hechos. Y cuando habla, lo hace con la misma precisión con la que traza una curva, sin rodeos. El comentario sobre Stroll no fue solo una crítica al piloto canadiense. Fue, en el fondo, una crítica al sistema entero. Un sistema que permite que un piloto como Lance, con resultados mediocres y una progresión casi nula, siga ocupando un asiento valioso mientras talentos como Colapinto, Pucher o Adjar deben esperar milagros para que se les abra una puerta. La frase maneja como si el auto lo odiara es más que una burla. Es una metáfora perfecta para describir a un piloto que nunca terminó de conectarse con el deporte que representa. Un piloto que parece estar ahí por obligación más que por pasión. Que responde a entrevistas con desgano. Que transmite cero carisma. Que, simplemente, no inspira nada. Ni odio, ni admiración. Solo indiferencia. Y esa indiferencia en la Fórmula 1 es un crimen silencioso. Porque esta categoría no es solo velocidad. Es narrativa, emoción, historia. Es la mística de ver a alguien superar lo imposible. Es sentir que cada piloto que está en la pista merece estar ahí. Y cuando aparece alguien como Stroll, que da la sensación de que todo le da igual, el contraste con alguien como Colapinto se vuelve brutal. Franco, aunque todavía no haya debutado oficialmente, ya genera más expectativa que media parrilla. Cada vez que se sube al simulador, hay ojos que lo siguen. Cada vez que da una entrevista, sus palabras viajan. Cada vez que aparece en un paddock, el murmullo se activa. Porque hay una tensión flotando, la tensión de saber que hay talento sin espacio. Que el sistema está al revés. Y en ese contexto, la burla a Stroll no es gratuita. Es un síntoma. Un síntoma de hartazgo, de frustración, de impotencia contenida. Porque Colapinto sabe que no está solo. Sabe que muchos jóvenes pilotos lo miran como un espejo. Y cuando él alza la voz, los representa a todos. Incluso a aquellos que no pueden hablar. Mientras tanto, Stroll sigue ahí. Inmutable. Protegido por un apellido, por un equipo, por una fortuna. Pero cada vez más expuesto. Porque cuando el talento empieza a hablar, el privilegio tiembla. Y ahora, el privilegio tiene nombre y apellido. La declaración de Franco Colapinto, aunque disfrazada de broma, fue un golpe directo al corazón de uno de los problemas más antiguos y enquistados del automovilismo de élite, el piloto de pago. Esa figura incómoda que existe hace décadas, pero que hoy, en plena era de meritocracia simulada y redes sociales, genera más rechazo que nunca. Y Lance Stroll, queriéndolo o no, es el símbolo perfecto de esa figura. Porque el problema no es solo cómo maneja. El problema es todo lo que representa. El piloto que llega a Fórmula 1 por ser hijo de, el que nunca tuvo que jugarse una última plaza en una prueba, el que jamás sintió el miedo de no saber si el año siguiente tendría un asiento. Ese piloto que, pase lo que pase, siempre va a tener una butaca esperándolo, aunque haya otros 1000 con más hambre, más reflejos y más cabeza. Franco lo dejó entrever con una frase que no salió publicada, pero que, según varios presentes, quedó flotando en el aire con más fuerza que la burla original. Si yo tuviera el tiempo que tuvo él en la Fórmula 1, ya estaría peleando por podios. Pero claro, a mí me exigen resultados antes de darme una oportunidad. Esa línea, cruda, directa, sin maquillaje, dejó en claro lo que muchos jóvenes talentos sienten, que la Fórmula 1 se convirtió en una especie de burbuja selectiva, donde el talento solo entra si trae un portafolio atrás. Y donde el apellido, el pasaporte o los millones de papá pueden más que cualquier récord o campeonato juvenil. Y ese hartazgo no viene solo de los pilotos. También lo sienten los mecánicos, los técnicos, los mismos fanáticos. Porque ¿cuántas veces un ingeniero tiene que ajustar un coche para un piloto que ni siquiera puede seguir un plan básico de estrategia?
¿Cuántas veces un aficionado ve a su piloto favorito ser descartado por falta de presupuesto, mientras otro, con peor rendimiento, se mantiene por conveniencia política? En ese contexto, la figura de Stroll molesta no solo por lo que hace, sino por lo que impide. Porque su presencia ocupa un espacio que podría ser de alguien con hambre real. Alguien que no necesita apellidos para justificar errores. Alguien como Franco, que lleva años acumulando kilómetros, victorias, simuladores, análisis, entrevistas, preparación física y mental. Todo para que, llegado el momento, esté listo. Y está listo. Pero el sistema aún no lo está para dejarlo entrar. Porque si entra Franco, muchos otros van a tener que justificar porque llevan años en la Fórmula 1 sin haber demostrado nada. Porque si se da el lujo de comparar su nivel con el de Stroll, es porque ya sabe que puede superarlo. Y eso, para los que se acomodaron en sus asientos, es una amenaza silenciosa. Lo más irónico es que la burla de Colapinto se volvió viral en un momento donde la categoría se llena la boca hablando de renovación, nuevos talentos y futuro. Pero a la hora de los hechos, la puerta sigue cerrada para muchos. Y Franco lo sabe. Por eso ya no se calla. Por eso usa el humor como arma. Porque sabe que, a veces, una risa incomoda más que una crítica directa. Y vaya si incomodó. Mientras la frase de Franco Colapinto seguía haciendo eco en los pasillos del paddock, la figura de Lance Stroll comenzaba a desdibujarse cada vez más en el imaginario colectivo. No por un escándalo puntual, ni por un accidente estrepitoso, sino por algo mucho peor, la irrelevancia. Porque en un deporte donde el tiempo, la reacción y la mentalidad definen carreras enteras, no hay nada más cruel que volverse invisible. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Stroll. Ya no se espera nada de él. No se lo exige, no se lo proyecta, no se lo imagina en otro rol que no sea el de relleno. Un piloto que simplemente está, porque puede, no porque deba. Franco, en cambio, aparece como un huracán contenido. Un piloto que todavía no despegó oficialmente en Fórmula 1, pero que ya hace más ruido con una sola frase que otros con 3 temporadas completas. Su presencia es joven, pero su actitud es la de alguien que entiende que está en el momento justo para cambiar las cosas. Porque no tiene nada que perder, y sí mucho por demostrar. Lo interesante es que, a diferencia de otros pilotos jóvenes que se cuidan las palabras por miedo a cerrar puertas, Colapinto parece haber decidido decir lo que piensa, aunque moleste. Esa sinceridad, casi ingenua, le da una frescura que la Fórmula 1 había perdido hace tiempo. Y también lo vuelve más humano, más cercano a la gente que sigue este deporte con pasión, que ve las injusticias, que sufre cuando un talento queda afuera por falta de dinero. El público no es tonto. Lo ve, lo siente, lo vive. Saben que Franco merece una oportunidad real. Que su nivel en Fórmula 2, su madurez fuera de pista y su capacidad técnica ya lo colocan por encima de varios pilotos titulares. Y saben también que Stroll, si no llevara ese apellido, probablemente ya estaría fuera hace varias temporadas. Pero nadie lo decía, hasta ahora. La burla fue la chispa. Lo que vino después fue una avalancha de análisis, memes, comentarios de expertos y hasta encuestas en medios internacionales. ¿Debe seguir Stroll en la F1? ¿Es Colapinto el verdadero futuro de la categoría? ¿Hasta cuándo los asientos van a ser ocupados por herederos? Incluso algunas figuras del paddock, desde el anonimato, dejaron entrever su incomodidad. A veces me pregunto qué más tiene que hacer Franco para que le den el lugar que se ganó con esfuerzo, dijo un expiloto europeo, hoy comentarista técnico. Y otras veces me pregunto qué más tiene que no hacer Stroll para que se lo saquen. Esa frase, aunque dicha en tono irónico, retrata una verdad brutal. En la Fórmula 1 actual, no siempre alcanza con ser bueno. A veces hay que esperar que alguien más se equivoque, o que alguien se canse. Franco Colapinto no esperó a que nadie se canse. Él lo dijo, a su manera, con ironía, con astucia, pero con convicción. Y al hacerlo, no solo puso en jaque a un piloto, puso en jaque a un modelo completo. En el fondo, lo que dijo Colapinto no fue simplemente una burla contra Stroll. Fue una declaración política dentro de un deporte que se hace el imparcial, pero que vive lleno de favoritismos. Porque cuando Franco se anima a reírse del nivel de un piloto titular, no solo está cuestionando su talento. Está cuestionando las decisiones de los equipos, de los inversores, de los jefes de escudería, y de toda la maquinaria que gira alrededor del negocio. Y eso es lo que verdaderamente incomoda. Porque si Franco tuviera un apellido más vendible o una billetera tan grande como la de Stroll, probablemente ya estaría corriendo en la máxima categoría. Pero su camino fue distinto. Y eso hace que sus palabras tengan otro peso. Porque viene de abajo. Porque no se le regaló nada. Porque no lo apadrina ninguna petrolera ni fondo de inversión árabe. Solo lo respalda su rendimiento. Y en ese contraste es donde se vuelve tan evidente el problema. La Fórmula 1 de hoy se vende como un espectáculo moderno, inclusivo, justo. Pero puertas adentro, sigue funcionando con lógicas viejas: política, dinero, herencia, conveniencia.
Y cuando alguien como Colapinto rompe el molde, cuando expone esa hipocresía con una simple ironía, deja a todos al descubierto. Porque Franco no hizo un discurso. No escribió una carta abierta. No armó una campaña. Solo soltó una verdad incómoda disfrazada de chiste. Y eso fue suficiente para sacudir todo. En muchos foros especializados, exingenieros y analistas comenzaron a comparar números, tiempos de clasificación, consistencia en carrera, evolución técnica. Y todos llegaban a la misma conclusión. Franco ya está a la altura de varios pilotos titulares, incluyendo, por supuesto, a Stroll. La diferencia es que unos tienen una estructura que los respalda. Y el otro, tiene que construirla solo. Y sin embargo, Colapinto no se queja. No busca excusas. Al contrario, cada año mejora. Cada mes aprende algo nuevo. Cada semana se exige más. Porque sabe que si algún día le dan el asiento, no puede fallar. Porque no va a tener segundas, ni terceras, ni cuartas oportunidades como otros. Va a tener solo una. Y va a tener que hacerla valer desde la primera vuelta. Ese nivel de presión, esa exigencia interna, no la tienen todos. Algunos, como Stroll, pueden fallar una y otra vez y seguir ahí, como si nada pasara. Otros, como Franco, tienen que ser perfectos incluso sin tener el auto ideal. Y aún así, compiten. Luchan. Se reinventan. Por eso la burla no cayó mal entre los fanáticos. Al contrario, muchos la celebraron como un acto de justicia simbólica. Porque por una vez, alguien dijo lo que todos pensaban. Porque por una vez, la frustración se convirtió en humor. Y ese humor en un grito de realidad. Y la realidad es esta: hay un piloto argentino que viene pidiendo pista con hechos, mientras hay otro que sigue girando en círculos, por apellido. Pero si hay algo que quedó claro después de las palabras de Franco Colapinto, es que la paciencia en la Fórmula 1 tiene fecha de vencimiento. No importa cuánto dinero haya detrás, cuántos sponsors sostengan a un piloto, o cuántas conexiones tenga su familia, cuando la gente se cansa, se cansa. Y eso está empezando a pasar con Lance Stroll. Porque ni los fanáticos más fieles de Aston Martin pueden seguir defendiendo lo indefendible. Ya no hay discurso que justifique su lugar. Ni el de todavía es joven, ni el de está aprendiendo, ni siquiera el de tuvo mala suerte. La verdad es que la Fórmula 1 no es una escuela de manejo de lujo. Es el lugar donde deberían estar los mejores del mundo. Y cuando uno ve a alguien dando vueltas año tras año sin crecer, sin progresar, sin dar señales de evolución, la lógica cae por su propio peso. Y Franco, con solo una frase cargada de sarcasmo, logró que el mundo entero se detuviera a pensar eso. Pero lo más interesante es que su comentario, que en otro contexto habría sido visto como una simple falta de respeto, fue interpretado, casi universalmente, como una especie de ajuste de cuentas simbólico. No contra Stroll como persona, sino contra el lugar que ocupa y el sistema que lo permite. Porque lo que Colapinto expresó, de manera informal y sin filtro, fue algo que muchos sienten. Que la Fórmula 1 está llena de puertas cerradas para quienes no tienen la llave del dinero o el linaje. Y no solo se trata de Franco. Detrás de él hay decenas de pilotos jóvenes igual de talentosos, que corren en Fórmula 2, Fórmula 3 o incluso en categorías paralelas, y que ven como el ascenso está bloqueado por figuras intocables. Figuras que, por resultados, deberían estar cuestionadas. Pero no lo están. Entonces, cuando un tipo como Colapinto alza la voz, se vuelve una especie de portavoz involuntario de toda una generación. Porque representa al piloto que se gana cada centímetro de pista. Que no tuvo privilegios. Que se sube a un auto pensando que puede ser la última vez. Que no tiene asegurado el mañana, y que por eso lo deja todo hoy. Stroll, en cambio, es lo contrario. Tiene garantizado el asiento, pase lo que pase. Su contrato no depende de puntos, ni de resultados, ni de rendimiento. Depende del apellido que lleva bordado en el casco. Y esa diferencia, que ya era dolorosa, ahora es visible. Porque Colapinto la dijo en voz alta. Pero la cosa no termina ahí. La viralización de sus palabras tuvo un efecto colateral inesperado. Abrió el debate entre los mismos pilotos. Algunos jóvenes lo bancaron en privado. Otros veteranos se mostraron incómodos. Incluso expilotos como Ralf Schumacher o Damon Hill dejaron entrever que Franco tiene razón, aunque el tono haya sido demasiado directo. Y esa es la paradoja. Cuando el talento habla con respeto, nadie escucha. Pero cuando lo hace con sarcasmo y desparpajo, todo el mundo para la oreja. Por eso, lejos de pedir disculpas, Colapinto se mantuvo firme. No se retractó. No suavizó. Porque sabía que si retrocedía, perdía la batalla. Y hoy más que nunca, su figura crece no solo por cómo maneja, sino por cómo se planta. Porque en un ambiente lleno de filtros, de frases armadas y de declaraciones vacías, alguien que dice lo que piensa, aunque duela, es un soplo de aire fresco. Y en esa brisa, se empieza a mover algo más grande que una simple polémica.
Con el paso de los días, lo que empezó como una simple burla se transformó en una especie de manifiesto silencioso. Porque, aunque Franco Colapinto no lo haya dicho con intención política, lo que detonó con su comentario fue una discusión profunda sobre el verdadero estado de la Fórmula 1 actual. Y es que si bien la categoría reina del automovilismo ha sabido reinventarse con el paso del tiempo, apostando a la tecnología, al espectáculo global y a la expansión en nuevos mercados, hay algo que todavía no ha podido resolver: la meritocracia selectiva. Esa doble vara con la que se mide a unos y a otros según el apellido, la billetera o el país de origen. El caso de Stroll es el más visible, pero no el único. Lo que lo convierte en el blanco perfecto del comentario de Colapinto es que representa todo lo que está mal: un piloto que nunca brilló, que nunca sorprendió, que nunca inspiró. Y sin embargo, ahí está, ocupando un asiento que podría estar siendo aprovechado por alguien con más hambre, con más ideas, con más ambición. Porque seamos honestos, ¿qué le suma hoy Stroll al espectáculo? ¿Qué aporta? ¿Qué cambia? La respuesta es dolorosa, pero clara: nada. Y frente a eso, Colapinto aparece como el antihéroe perfecto. El que no tiene filtro, pero sí talento. El que no necesita caer bien a todos, porque lo que lo sostiene no son las relaciones públicas, sino los resultados. El que sabe que no está en igualdad de condiciones, pero igual compite. Y encima se anima a reírse, a burlarse, a señalar al que todos ven, pero nadie se atreve a criticar. Esa actitud conectó con los fanáticos de una manera inesperada. Porque el público, cansado de la diplomacia fingida, de los discursos armados por los equipos de prensa, encontró en Franco una voz genuina. Un piloto de verdad, con sangre en las venas, con personalidad. Algo que escasea en una era donde todos quieren sonar políticamente correctos, para no molestar a sus patrocinadores. Por eso, en los días siguientes al comentario, los hashtags como #FreeFranco y #StrollOut comenzaron a multiplicarse en redes sociales. Memes, parodias, reacciones de streamers, incluso ediciones de vídeo comparando vueltas rápidas de ambos pilotos. Todo empezó a girar en torno a una pregunta central: ¿qué hace falta para que un verdadero talento tenga su oportunidad? Y en medio de ese huracán, la imagen de Colapinto se volvió más fuerte. Ya no era solo el argentino que brillaba en Fórmula 2. Ahora era el que había hablado. El que se animó. El que dejó en ridículo, aunque sea por unos segundos, a todo un sistema que juega a premiar el talento, pero en realidad premia la conveniencia. Y no hay que subestimar el poder de una frase bien colocada. Porque a veces, un comentario irónico en el momento justo puede generar más impacto que una temporada entera. Puede dejar a alguien expuesto. Puede dar vuelta a una narrativa. Puede empezar a torcer una historia que parecía escrita de antemano. Eso fue lo que hizo Franco. Consciente o no, puso en jaque a uno de los pilotos más protegidos del paddock. Y al hacerlo, encendió una chispa que puede crecer con el tiempo. Porque una cosa es segura: el público no se olvida tan fácil. Y cuando sienten que hay una injusticia, no la sueltan. Lo curioso es que, ante todo este revuelo, Lance Stroll eligió el camino de siempre: el silencio. Ni una declaración, ni una aclaración, ni siquiera una reacción sutil en redes sociales. Nada, como si ignorando el tema, pudiera borrar el impacto. Pero esa estrategia, que tal vez antes funcionaba, hoy no hace más que confirmar lo que todos sospechan: que no tiene cómo defenderse. ¿Por qué? ¿Qué puede decir realmente? ¿Que merece estar donde está? ¿Que ha demostrado talento suficiente? ¿Que su trayectoria justifica su asiento en Fórmula 1? Cualquier argumento se derrumba apenas uno revisa su historial. Y peor aún, cuando lo compara con alguien como Franco Colapinto, que viene de ganarse cada oportunidad a base de esfuerzo real, sin cheques ni influencias familiares. Lo que hace aún más potente la figura de Colapinto es que no se vende como un rebelde. No anda con banderas ni discursos heroicos. No necesita gritar para que se note su presencia. Su voz pesa porque dice poco, pero con precisión quirúrgica. Porque, a diferencia de otros, Franco no necesita construir una imagen, ya la tiene. Y es la del piloto de verdad. El que, incluso cuando no tiene el mejor auto, hace que la pista hable por él. Y mientras tanto, del otro lado, tenés a Stroll. Un piloto al que hasta sus propios fanáticos han empezado a abandonar. Porque no es solo que no rinde, es que no genera absolutamente nada. Ni polémica, ni entusiasmo, ni expectativa. Su presencia es casi decorativa. Está, pero no se nota. Participa, pero no influye. Y eso, en un deporte donde la pasión es todo, es letal. Por eso el contraste con Colapinto es tan brutal. Porque el argentino genera debate, provoca, divide, emociona. Tiene algo que se volvió muy escaso en la Fórmula 1 actual: personalidad. No la personalidad forzada de los documentales guionados o las entrevistas insípidas. Hablamos de carácter genuino, de esa mezcla de seguridad, ironía y hambre que solo tienen los que se saben listos para algo más grande. Y ahora, con los reflectores encima,
El nombre de Franco Colapinto empezó a sonar en los lugares donde antes apenas lo conocían. Equipos rivales comenzaron a seguirlo con más atención. Medios internacionales, que antes lo mencionaban de pasada, ahora lo ubican en los titulares. Incluso se empezó a hablar de él en las transmisiones oficiales, como el joven que desafió al sistema sin decirlo directamente. Y eso, aunque no lo parezca, es una victoria silenciosa. Porque Franco no tuvo que ganar un campeonato para volverse protagonista. Le bastó con señalar con precisión quirúrgica la mentira más evidente de la Fórmula 1 moderna, que el talento siempre gana. Porque no siempre gana. A veces el talento queda afuera. A veces se sienta en el banco mientras otros pasean con autos de punta. A veces el que más se esfuerza, mira desde abajo cómo se reparten los lugares. Y a veces, solo a veces, uno de esos que están esperando se anima a hablar. Se burla, provoca, y cambia todo. Esa es la fuerza de Colapinto hoy. No solo corre, también representa. Y en esa representación hay algo que muchos ven con admiración, y otros con miedo.